Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ovaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos una vez más aquí dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de redes sociales, también de nuestro programa de televisión. Y bueno, invitándoles para que estén esta mañana con nosotros en nuestro templo, como siempre, no dejamos de invitarles y animarles para que compartan con nosotros de una manera presencial en nuestros templos la presencia de Dios allí, la palabra, que usted vaya y la reciba. Estamos desde las 7 de la mañana hoy aquí en un ayuno bien especial, bien lindo, donde estamos teniendo una relación profunda, íntima con nuestro Padre Celestial. Y a las 10, como siempre, nuestro culto donde nosotros celebramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, dándole toda la honra y la gloria por todas las bendiciones que hemos recibido esta semana y las que vienen también, ¿no? Entonces, cordialmente invitados para que hoy disfrutemos de la palabra del Señor en nuestros templos y también aquí a través de nuestro programa Momentos con Dios. Vamos a mirar el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón y vamos a hablar hoy acerca de cómo crecer en la fe. En Lucas capítulo 17, en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y él pues obedecería. Era el anhelo, ¿no?, de los discípulos, crecer en la fe. ¿Y por qué ellos querían crecer en la fe? Sencillamente habían andado con Jesús, habían visto cómo el Señor Jesucristo había alcanzado todo lo que Él anheló en esta tierra. Habían visto los milagros que Él hacía, habían visto cómo la fe en Jesús era una realidad y cómo los milagros y todos los prodigios y las señales y bueno, y la manera como el Señor asumió la vida siempre fue revestido de la fe, ¿no? La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, ¿no?, en el versículo 2, que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces estamos viendo cómo los apóstoles, los discípulos, se inspiraron en Jesús, en el hombre que había exhortado a uno de sus discípulos diciéndole: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El mismo que también le había dicho a alguien que estaba sanando: si tú crees, dice, para el que cree todo es posible. Eso es lo que dice la palabra con respecto a todos esos hechos portentosos que el Señor hizo mientras estuvo en la tierra. Y de hecho, pues claro, los discípulos se habían inspirado en Él, ellos anhelaban también que
tener esa fe que tenía Jesús, ¿no? Y de hecho le dijeron pues que por favor les ayudara, ¿no? Ellos querían crecer en la fe y le dijeron, aumentanos la fe. No sé si ese sea también tu deseo, tu anhelo en esta mañana, de que tu fe sea aumentada, ¿no? La respuesta de Jesús fue, si ustedes tuvieran fe, dice, como un grano de mostaza, que es un grano pequeñito de una planta, dice, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él mismo obedecería. Entonces, para Jesús un grano de mostaza era suficiente para hacer prodigios. Tener una fe como un grano de mostaza, fuera pequeñita, con eso se podrían hacer y se podría alcanzar cualquier cantidad de cosas que nosotros quizás nunca podríamos hacer en nuestras fuerzas, pero Jesús nos está animando esta mañana, al igual que animó a los apóstoles, a tener fe, aunque sea como un granito de mostaza. Y con eso bastaría para ver la gloria de Dios, como le dijo el Señor a uno de sus discípulos. Entonces, el asunto es cómo nosotros podemos crecer en la fe. La fe es una puerta gloriosa que nos lleva a nosotros a descubrir lo sobrenatural de Dios, a alcanzar lo imposible, a conquistar lo que quizás para nosotros en nuestra humanidad no es posible, pero en el poder de Dios sí lo podemos lograr. Eso es lo hermoso de la fe, es algo apasionante. Aquella persona que realmente descubra la bendición del poder de Dios a través de la fe, va a ser una persona muy bendecida. ¿Por qué? Porque va a ver las respuestas de un Dios sobrenatural en sus vidas, alcanzando metas, logrando experimentar milagros en su vida, en la vida de otros que quizás él nunca pensó que lo podría lograr. Pero es la fe la que nos proporciona este camino. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros crecer en ella? Así como el Señor llegó a expresarla, a vivirla, a disfrutarla, porque la idea es que tú disfrutes la bendición de la fe en tu vida, ¿no? Y puedas lograr los beneficios de ella. Entonces, lo primero que puede sucedernos a nosotros para empezar a crecer en fe, necesitamos empezar a oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, en el versículo 17, nos dice la Escritura, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo realmente tú empiezas a crecer en la fe? Cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, cuando tú empiezas a recibir la palabra de Dios, entonces tu fe empieza a crecer. Yo recuerdo que para nosotros poder creer en Jesús y poderlo recibir como Señor y Salvador de nuestra vida, tuvimos que escuchar primero la palabra de Dios. Alguien vino y nos predicó el Evangelio. Alguien vino y nos habló de Jesucristo como Señor y Salvador. Alguien vino y nos dijo que Jesús podía solucionar las crisis que estábamos enfrentando en ese momento. En mi caso era una enfermedad. Y alguien me dijo, Jesús te puede sanar. Y eso llenó mi corazón de fe y de esperanza, porque para mí quizás ya no había esperanza en ese momento. Pero esa palabra vino a mi corazón y me dijo, ese hombre que me predicó el Evangelio, me dijo, Jesucristo sana. Y esa palabra fue suficiente para yo poder entender que Él era la única persona que podía ayudarme en medio de mi enfermedad. Y fue la predicación aquel día del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a mi vida la que desarrolló esa fe y me hizo llegar a Él y experimentar el poder sanador. Después de estar uno en una situación desahuciada, que vengan con una palabra que Dios tiene el poder para sanarnos, para levantarnos de la enfermedad en la que estamos,
Y nosotros nos agarramos de esa palabra porque escuchamos esa palabra y eso despertó nuestra fe. Y después ver el resultado, ¿no? La sanidad sin necesidad de la intervención de la ciencia ni de la medicina, nada de estas cosas. Es extraordinario. Por eso les digo que es un mundo apasionante, precioso, que nos da la bendición de ver cosas y de experimentar en nuestras vidas la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Pero ¿cómo sucede esto? Sencillo, como le digo, es escuchando la palabra de Dios. Hoy tú me estás escuchando y quizás tú estás lleno de problemas y de muchas dificultades. Y tú dices, pero ¿cómo soluciono esto? Y entonces yo te estoy diciendo en esta mañana que Jesucristo, a través de la fe, si tú crees en Él, puede ayudarte a encontrar una salida. Así como yo la encontré, yo sé que tú también la vas a encontrar. Solo tienes que creer. ¿En quién? En Jesús, porque la fe hay que ponerla en Cristo, ¿no? Y eso es lo importante, que tú la pongas en Él, que es lo que nos dice Hebreos también, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que yo quiero que esta mañana tú entiendas. Cuando realmente empiezas a crecer en la fe, cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, ella va a traerte ese crecimiento y tú vas a empezar a experimentar el poder de Dios porque tú vas a recibir la palabra de Él y la palabra es vida. Lo segundo que tenemos que hacer para crecer en la fe es orar conforme a esa palabra. En Lucas 17:5, que fue el que leímos hace un momento, los apóstoles, los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pidiendo. Jesús era especialista en orar. Si alguien oró fue Jesús, todo el tiempo. Era un hombre usado en milagros. Si alguien vio la gloria de Dios de una manera real fue Jesús. Y siempre estaba orando. Él terminaba de predicar, de enseñar la palabra y se iba a orar. Porque es que en la oración, Dios también nos bendice y hace que nuestra fe empiece a crecer. Porque se establece esa relación del hombre con Dios. Y entonces tú empiezas a conocer a ese Dios espiritual que encuentras en la oración. Empiezas a descubrir su grandeza, su poder. Porque cuando tú oras, Dios derrama su poder, derrama su presencia en tu vida. Por eso el Señor, cuando los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, los mandó a que oraran. Los mandó al aposento alto a que clamaran, a que oraran y esperaran la venida del poder de Dios. Y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no vino sino hasta cuando ellos estuvieron orando y buscando la presencia de Dios. Entonces démonos cuenta cómo el orar nos lleva a ver también, a crecer en la fe, ¿no? Orando y confesando, nuestra oración la podemos hacer conforme a la palabra de Dios. Conforme a las promesas de Dios, tú puedes empezar a orar. Hay personas que pues sí oran, pero muchas veces no están agarradas de las promesas del Señor. Y la idea es que tú te agarres de cada promesa que el Señor tiene para tu vida, ¿no? Y entonces ahí tú vas a ver a Dios obrar de una manera sobrenatural porque Dios cumple promesas. Entonces la fe empieza a crecer cuando tú empiezas a orar. Ejemplo, si tú quieres ser una persona próspera, en el Salmo 1 nos da un ejemplo precioso, ¿no? Dice la Escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, que no ha andado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Dice que esta persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, y todo lo que hace esta persona, dice, prosperará. Entonces, sencillo, ahí hay una promesa de prosperidad para mi vida. Entonces, como yo ya sé el Salmo 1, la primera parte del Salmo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo la promesa. Entonces le pongo mi nombre a la promesa.
Y entonces digo, bienaventurado, en el caso mío, yo me llamo Fernando, bienaventurado Fernando, que no anduviste en consejo de malos, que no estuviste en el camino de los pecadores, que no te sentaste en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, está su delicia, y en ella medito de día y de noche. Dice, seré como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago prosperará. Ahí tomé una porción de la palabra, una promesa de la palabra, orando, porque eso lo hice orando. Y puse mi nombre en ella y empecé a declarar que esa palabra de prosperidad que hay en el Salmo 1 es para mí. Y entonces le pongo mi nombre. Y entonces empiezo a orar y a tomar esa palabra para mi vida. Y Dios empieza a obrar. Entonces es algo extraordinaria la fe, porque nos introduce en el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, cuando la tomamos y la hacemos para nosotros cada día nuestra vida. Es un ejemplo que te puse para que cuando tú ores, tomes la palabra de Dios, te apersones de ella en la oración, y esas promesas que están ahí en el caso de la prosperidad, de la sanidad, de la salvación, de la liberación, de la restauración, todas esas promesas, ponles tu nombre y ora, apoderándose de esa palabra en medio de la oración, y tú vas a ver cómo tu fe empieza a crecer y cómo Dios también empieza a actuar. Interesante, ¿no? Qué bendición saber que escuchando la palabra de Dios, mi fe va a crecer. Y orando conforme a la palabra de Dios, va a ser extraordinario, porque voy a ver los milagros de Dios en mi vida hechos realidad. Y lo tercero que te invito a hacer es inspírate también en hechos, en los hechos que Dios hizo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en los hechos de los apóstoles, ¿no? Dice la Escritura, en Hebreos capítulo 11, versículo, dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, si nos damos cuenta, si usted va a mirar quiénes son los antiguos, mire a Abraham, a Isaac, a Jacob, mire a José, mire a Daniel, bueno, mire todos estos hombres tremendos, David, todos estos varones de Dios que vieron, que hicieron proezas, que andaron en milagros, que contemplaron la gloria de Dios de una forma sobrenatural. Míralos, inspírate en ellos, porque así como Dios los usó a ellos, Dios también te puede usar a ti. Y así como ellos recibieron bendiciones a través de la fe, tú también las vas a recibir. Es un hecho, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, es el mismo Dios. El mismo Dios que conoció a Abraham es el mismo Dios que conocemos nosotros. Entonces, inspírate en ellos. Lee sus vidas, analízalas, contempla lo que hay ahí y hasta dónde llegó esa gente. Y te voy a decir algo todavía más extraordinario. ¿Hasta dónde vas a llegar tú? También cuando tú te inspires en ellos, en Cristo Jesús, cuando tú lo tomes como modelo también para inspirarte en tu fe. Lo que hicieron los apóstoles fueron milagros. Esta gente anduvo entre milagros, entre cosas sobrenaturales que humanamente jamás lo hubieran hecho, pero creyeron en Dios, creyeron en su poder, pusieron sus ojos en Jesús, se inspiraron en Él y vieron la gloria de Dios. A eso te invito hoy. Tú tienes que ver la gloria de Dios, tú tienes que conocer el poder de Dios, pero eso solamente se logra a través de la fe, si tú crees realmente en lo que Dios puede hacer. Así como Dios usó a estas personas que creyeron en Él, pues qué bendición, disfrutaron de los milagros y de todos aquellos anhelos que ellos nunca hubieran alcanzado si no hubiesen creído. ¿Y quién los llevó hasta allá? La fe. ¿Quién te va a llevar hasta allá? La fe. ¿Pero en quién? En Cristo, ¿no? Y bueno, y a estos hombres los vamos a estudiar y los vamos a leer y vamos a analizar sus vidas para inspirarnos y decir, si tú usaste a Abraham, si tú usaste a Jacob, a Isaac, si hiciste una obra poderosa con Daniel, con José, con Josué también, con Esther, con todos estos hombres de Dios que la Biblia nos muestra que todos vieron la gloria de Dios y que todos fueron usados, pues yo también estoy aquí para que hagas eso, lo mismo que hiciste con ellos. Hazlo conmigo también, Jesús. ¿No es interesante? Por eso es bueno estudiar la palabra, es bueno que la leas, porque ahí tú vas a encontrar la gran bendición de estos hombres que lograron tantas cosas que nunca lo hubiesen alcanzado si no hubiesen creído en el Señor. Y la otra que quiero dejarle es, pida, ¿no? Pídale a Él que le dé
la fe en su vida de una manera real. Gálatas capítulo 5, versículo 22, usted va a encontrar que la fe es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, encontramos que la fe es un fruto del Espíritu. Usted mira la palabra y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, bondad y fe. Entonces, ¿qué quiero decirle en esta mañana? El fruto del Espíritu Santo es algo que se manifiesta, es la manifestación de Dios en nuestro corazón cuando empezamos a creer en Él. Y entonces la fe está ahí. Entonces dígale, Señor, necesito que esa fe del Espíritu Santo obre en mi vida. El fruto del Espíritu Santo actúe en mí. Entonces pídalo, ¿no? Porque si usted pide el fruto del Espíritu Santo para su vida, usted va a empezar a ver resultados sobrenaturales. Entonces hay que llenarnos del Espíritu Santo. Sabemos dónde está la fe, la tiene el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a pedirla y vamos a decirle, Señor, que el fruto del Espíritu Santo, que es la fe, se manifieste en mí. Porque es un fruto del Espíritu de Dios. Entonces la fe es una realidad. Entonces hay que buscar a Dios en oración para que el Espíritu Santo nos regale ese don de la fe. De tal manera que tú puedas hacer lo que dijo Jesús, ¿no? Decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. Bueno, cosas así van a empezar a suceder cuando tú empiezas a entender que es el poder de Dios el que nos lleva a ver su gloria por medio de la fe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedirla. Pida la fe, como hicieron los apóstoles. Pidieron que les aumentara la fe. Pídele al Señor fe, ¿no? Hay gente siguiendo a Cristo sin fe. Hay gente siguiendo a Cristo sin entender el valor de ella. Hay gente que viven, digamos, arruinados porque sencillamente aceptan eso en su vida y no creen que Dios los pueda bendecir. Entonces te está faltando fe. Y tú dices, aunque yo voy a la iglesia, aunque yo estoy ahí, pero aceptas eso, y eso no es así. Porque precisamente es la fe la que el Señor nos regala para que entremos a alcanzar sus bendiciones y todo lo que nos ha prometido. Hay gente que está aceptando una enfermedad, la están aceptando y están diciendo, no, yo ya me muero de esta es mi situación, esta es mi vida, esto me tocó así. Pero ¿qué tal si crees? ¿Qué tal si entiendes que el poder de Dios es real? Y te agarras hoy de esa palabra de Dios de sanidad, cuando el Señor dice, yo soy tu sanador, o cuando habló por allá en Isaías, ¿no? En el capítulo, que el Señor está hablando, está diciendo, yo fui el que llevé tus enfermedades, yo fui el que cargué tus dolores. Isaías 53, versículo 5, está diciendo eso el Señor. Y bueno, ¿y qué tal si hoy, en esta mañana, tú le dices al Señor, quiero creer, y no aceptar la situación que estoy viviendo? Porque tú no estás llamado a aceptar ni la ruina, ni el pecado, ni la enfermedad, nada de eso. Por la fe tú puedes ver la gloria de Dios en tu vida y salir de esas situaciones críticas en las que estás y poder ver la gloria de Dios hecha realidad en ti. Porque la invitación de esta mañana es a que tú crezcas en la fe. Entonces, cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, entonces vas a ver la gloria de Dios en ti. Eso es fe, es creer en Dios. La fe aplica para la sanidad, para la salvación, para todo. Pero también aplica para mantenernos firmes en el Señor, para estar firmes con Él hasta el final. ¿Sabe que se necesita fe para terminar nuestros días con el Señor? Necesitamos la fe y que ella nos acompañe hasta el último día de nuestra vida. Porque muchas personas con los problemas de la vida y las situaciones han perdido la fe y han perdido la oportunidad y el privilegio de entrar al reino de los cielos, porque han dejado de creer en Dios, han dejado de experimentar la fe en sus vidas, y esto los ha llevado
a morir espiritualmente. Y cuando el Señor lo llama, y si no están creyendo en la manifestación de su gloria, pues desafortunadamente se van a perder. Necesitamos fe hasta el final. La fe debe acompañarnos cada día, porque cuando tenemos fe mantenemos una buena comunión con Dios y creemos que cada día Dios va a traer algo nuevo para nosotros y que nuestro mañana será mejor que el que fue hoy. Entonces, ¿por qué no creer? ¿Por qué no pedirle al Señor en esta mañana que aumente nuestra fe a tal punto que nosotros podamos creer en su palabra, a tal punto que nosotros podamos orar basados en ella y en sus promesas, a tal punto que nosotros podamos inspirarnos en estos hombres que creyeron en Dios y que su fe fue puesta siempre en el Señor y que vieron la gloria de Dios, a tal punto que usted a partir de hoy se inquiete a decirle al Señor: quiero tener fe y sé que la tiene el Espíritu Santo y necesito que ella venga a mi corazón y necesito que ella impregne mi vida, porque hoy necesito ver milagros. Hoy quiero la fe porque sé que a través de la fe mi vida puede cambiar, mi vida puede ser transformada. Voy a alcanzar lo que quizás nunca he alcanzado, voy a llegar donde quizás nunca he llegado y voy a disfrutar lo más importante que me regala la fe: la presencia de Dios, el poder de Dios de una manera real, vivencial. Entonces, yo también voy a contar las maravillas de Dios como las contó Abraham, Isaac, Jacob, como las contaron estos hombres de Dios que la disfrutaron. El mismo Pablo, el mismo Silas, todos estos grandes evangelistas de la época de Cristo. Ellos hablaron del poder de Dios, de la fe, vieron sus milagros, sus prodigios. Dígale: yo también hoy quiero verlos, porque yo tampoco soy la excepción. Así como el Señor lo hizo con ellos, lo puede hacer también conmigo. Así de que yo te invito a que hoy le pidas al Señor que aumente tu fe. Que aumente tu fe para que puedas dar pasos de fe también y puedas ver la gloria de Dios en tu vida. No aceptes hasta hoy quizás esa realidad trágica que tienes, esa escasez económica, esa enfermedad, esa crisis matrimonial, bueno, esos problemas, ese estancamiento en el que estás. No aceptes eso, porque Dios tiene algo mucho mejor para ti, pero la manera de alcanzarlo y de lograrlo es por medio de la fe. Es más, la palabra del Señor dice: el justo por la fe vivirá. Y yo te invito a que creas en el Dios vivo, en el Dios de poder, en el Dios que hace milagros. Si tú hoy le pides que aumente tu fe, quizás te has conformado con la fe que tienes y has visto un Cristo solamente literal. Lo conoces por lo que has leído en la palabra de Dios, pero no por lo que tú lo has llevado a tu corazón y vivirlo y disfrutarlo. Lleva a ese Jesús de la palabra a tu vida, creyendo en Él, y deleítate en Él, y entonces vas a ver la gloria de Dios y vas a ver a un Cristo poderoso en medio de ti actuando y llevándote a alcanzar lo que quizás nunca has alcanzado. Te invito a que aumentes tu fe y que sea Jesús la persona a la que tú vayas y le pidas que te lleve a vivir un nivel de gloria, de poder en tu vida, para que puedas así alcanzar lo que hasta aquí quizás te ha sido esquivo en toda tu vida. Dile: Jesús, gracias, porque hoy me invitas, al igual que los apóstoles. Tengo la misma inquietud. Quiero que aumentes mi fe, porque quiero disfrutar de su poder y quiero alcanzar lo que quizás hasta aquí nunca he alcanzado a través de ella. Gracias, Jesús. Auméntame la fe. Dios te bendiga.
Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.